a poder. Y la palabra del Señor dice que Dios nunca va a darnos una prueba más grande que la que podamos enfrentar. Así que esta crisis que crees que te está doblegando, o esa crisis que tuviste, o esa crisis que quizás te está esperando en la puerta, quiero asegurarte, con Cristo sos multitud. A través de su fuerza vas a poder enfrentarla y a través de su carácter vas a poder pasarla victorioso y vencedor. Ahora, lo que quiero hablarte de la crisis, ¿y por qué voy a referirte a esto? Porque es algo como te dije recién. La tuviste del momento que naciste y hasta vas a tener la crisis cuando quizás tengamos que partir de esta tierra, si no es que somos arrebatados primero. La crisis del no me quiero ir, dame un ratito más. Y así vamos a tener un montón de crisis. Los hombres enfrentan la crisis de los 40. Las mujeres dicen que enfrentan la crisis de los 50. Hay hombres que tienen 30 y ya tienen las crisis. O sea, todos hemos enfrentado y enfrentaremos una crisis. Quizás en tu casa decís, mi familia es una crisis, mi matrimonio está en crisis, mi economía está en crisis, mi salud está en crisis, mi salud mental en mi familia está en crisis. No sé qué es o qué tuviste o qué tendrás, pero hoy quiero darte algunas pautas para que podamos enfrentar la crisis de forma digna. Porque pocas cosas son más vergonzosas que atravesar una crisis de forma indigna y que el resto de las personas nos vean arrastrados y dando lástima. ¿Verdad o no? Porque no se parece en nada a lo que es Cristo Jesús. Cristo fue victorioso hasta colgando de una cruz. Y nosotros a veces se nos golpea el dedito y ya estamos dando lástima y contándole a todo el mundo, ¿no?, nuestras penas y angustia. Y hoy quiero darte unos puntos, no son 3, no soy el pastor, pero vamos por ahí. Y el primer punto es el siguiente. El problema no es la... Esto me hacía acordar mientras que lo escribía, pensaba que era... ¿Cómo se llama el cantante ese? Arjona. El problema no es que mientas, el problema es que es conmigo. Me sentía poética. El problema no es la crisis, el problema es cómo la enfrento. Cantándola así, el problema no es la crisis, el problema es cómo la enfrento. Una cosa así. El problema no es la crisis. Uno cuando llega a una crisis, lo primero que dice es mala crisis. Hoy qué garrón, ese es el problema. Cuando yo no tenga la crisis, todo va a estar bien. Pero la crisis nos ataca a todos por igual. Pero no todos por igual la enfrentamos de la misma forma. Ni no todos por igual demostramos la misma madurez interna ante la misma crisis. Y acá noté algunos ejemplos. Y una de las crisis más grandes que tiene el ser humano es la muerte. No solo la muerte de uno, sino la muerte de un ser humano, de un ser amado, de un ser querido. Y he encontrado, y cuántos de nosotros conocemos personas que se les ha muerto un familiar o alguien muy amado, y la persona ha fallecido, ese familiar, y lo ha enfrentado de una forma distinta, aprendió a superar, aprendió a avanzar, aprendió a recordar con ternura, con amor, a veces de vez en cuando con un poquito de nostalgia, y seguir adelante. Pero otra persona, a enfrentarse la misma crisis, queda estancado, queda detenido en la vida. La misma crisis para todos y cada uno lo enfrenta. Quizás vos estás pensando en personas que conocés, que falleció alguien y 30 años después esa persona no puede componer su vida, quedó en pausa. Todo se terminó y es una angustia terrible. Y hay otro que ha fallecido la misma persona, o sea, el mismo lazo, y costó, pero avanzó y siguió adelante. Porque la crisis va a evidenciar todo lo que está roto y también todo lo que está sano, todo lo que es maduro o inmaduro, todo lo desarrollado o no desarrollado en mi vida. Ante la misma crisis, muchos de nosotros vamos a evidenciar y vamos a dejar ver áreas o vamos a dejar ver un resultado en nosotros de un área rota o de un área sana. Yo seguía pensando y el Espíritu Santo me marcaba y me decía, hay personas que en medio de una crisis, por ejemplo, deciden dejar la iglesia. Y hay otras que se aferran y viven y comienzan a ir a la iglesia y a servir aún más fuerte que nunca. Pues sí, ¿cómo puede ser? Tuvieron la misma crisis los dos. Poner la crisis que sea económica, sentimental, una traición, un pastor
Hace poco mi papá contaba cómo si era por traiciones, cómo hemos vivido traiciones ministeriales grandes. Y hay gente que ha quedado en el camino, no ha podido superarlo. Y hay otros que han dicho, y bueno, el hombre es hombre y maldito el que confía en el hombre, yo confío en Cristo y tengo que seguir. ¿Y cuál es la diferencia? La crisis, no, la crisis fue la misma. El problema está en la madurez de uno, lo interior y desarrollado de uno. Hay personas, unos deciden, por ejemplo, ante la primer crisis soltar el matrimonio, mientras que otros corren buscando ayuda y se arremangan como nunca para sacar ese matrimonio adelante en medio de una crisis. De hecho, le puse a esta prédica Opportune Crisis. Aquellos que ven Los Simpsons saben qué, y si no, porque crisis supuestamente en japonés es lo mismo que oportunidad. No sé, me gusta la frase. En chino, el punto es que es gracioso, Opportune Crisis. Hay matrimonios que se disuelven ante la primer crisis, pero hay otros que se hacen más fuertes al superar esa primer crisis. Quizás estás pensando, ¿no? Es verdad. Amor, estamos más fuertes. Desde que superamos la crisis. En la enfermedad, algunos se rinden y lamentan en un lecho, pero otros golpean y buscan hasta obtener esa victoria. Hay personas que llega a la crisis de la enfermedad y automáticamente, ahora me tocó, esta es mi cruz. Esto es lo que me tocó vivir, ahora voy a vivir así. Me detectaron, no sé, diabetes. Lo pastor no es con usted, me acuerdo, pensé ahora en diabetes, ¿no? Así que ahora diabético hasta la muerte. Pero hay otros que no, que dicen no. Diabetes tu abuela, yo hijo de Dios hasta la muerte, voy a seguir orando, clamando, pasando, buscando, haciendo, hasta que el resultado cambie. No me importa. Hace poco ya lo conocen, él dice que no es caprichoso, pero todos sabemos que es caprichoso. ¿Quién es en esta iglesia? Es una adivinanza. El pastor Ezequiel. Sos caprichoso, está bien. Hace poco, ustedes saben, hace dos sábados atrás se golpeó no sabemos cuándo, se hizo algo en la rodilla y apareció Rengo. Y yo me comparaba quizás con él, yo no soy tan activa o tan intensa. Y quizás si a mí me hubiera lastimado la rodilla, hubiera al médico y si el médico me decía, bueno, Gaby, estás mal, tenés que operar, te hubiera dicho, y así va, operame y listo, se terminó. Pero misma crisis, pero lo encontramos el pastor Ezequiel, tenés que operarte se va a operar vos, tu vieja, tu abuela, tu tía. Yo voy a ir hasta tu perro, se va a operar, yo voy a orar, voy a clamar, pasar adelante, hoy se fue a una iglesia en microcentro, voy a ir a donde sea, voy a hacer lo que sea, porque hasta el último momento voy a creer que Dios puede sanarme. Y si Dios no quiso, me operaré, pero no va a ser porque no golpeé, porque no busqué. Misma crisis, distintas formas de enfrentarla. Por eso te repito, no culpes la crisis, sino evidencia en vos cómo estamos internamente, cómo enfrento lo que me presenta la vida o el Señor permite, cómo respondemos ante una crisis, evidencia la madurez interior que tenemos en esas áreas. Por eso hay crisis que has pasado como un campeón, como una campeona, pero hay otras que te han dejado detenido. Y esas son las que tenés que evidenciar, porque esas son las áreas que Dios está trabajando y que tenés que permitirte trabajar por Dios. Un luto que no se termina nunca. Dios te dice, déjame trabajar con ese luto. Un enojo que se vuelve prolongado y te hace que quieras dejarlo todo. Te conocen como el calentón que cuando viene la crisis larga todo. No, eso es lo que hay que trabajar. O ante la primera cosa que te sale mal, listo, ya está, me frustré, se terminó. No, eso es lo que hay que trabajar. Esas son las áreas que aún están inmaduras y necesitan ser trabajadas por Dios y por uno. No puedo soltarlo todo, no puedo largarlo todo, no puedo resignarme a todo. Sé que no sos así en otras áreas porque has madurado, pero quizás en estas áreas tenés que aprender a ser fuerte. Tengo que aprender a ser fuerte. Así que lo primero que quiero decirte de las crisis es, no te la agarres con la crisis, sino agárratela con cómo lo estoy enfrentando. ¿Cuál es mi óptica y cuál es mi posición frente a esa crisis? Amén. Lo segundo, la crisis, y esto va a ser una buena noticia, no dura para siempre.
Había una profetisa que cantaba "Nada es para siempre", inspirada por el Espíritu Santo. Pablo en 2 de Corintios 4, 17 al 18 dice lo siguiente. También lo dice el versículo anterior, nos podemos apoyar en la misma palabra. El punto anterior no lo leí, pero me estaba apoyando en la misma palabra para desarrollarlo. 2 de Corintios 4, 17 y 18 dice: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta crisis que estás viviendo no va a durar para siempre. Y es una palabra para afianzarnos porque nos cuesta. ¿Cómo nos cuesta en medio de una crisis saber que del otro lado va a haber luz? Es como que los días se vuelven años, ¿no? Parece que todo se estira. Y el Espíritu Santo me decía: no tengas miedo, que esta crisis no es el destino, solo es el proceso. Y también recuerda que nada que sea fácil se disfruta tanto como lo que cuesta ser alcanzado. Señor, esto que estoy viviendo dura mucho, quizás está durando demasiado porque aún no hicimos el clic de entender, ok, el problema no es la crisis, sino lo que tengo que elaborar en mí. Acá estoy, quiero ser moldeado, voy a tomarlo de forma diferente y el tiempo se termina. De repente mágicamente se acomoda todo porque es un proceso esa crisis. Y si crees que esto me va a durar eternamente, Pablo lo dijo de esa forma: esta leve tribulación momentánea. Sé que pensamos que cuando escribió Pablo momentáneo lo pensó en la óptica de Dios, donde un día son 1000 años, pero no. Pablo dijo: es momentánea, es un tiempo. Esto que estás viviendo en tu matrimonio va a pasar. Esto que estás viviendo en tu economía va a pasar. Esta crisis que estás teniendo en tu salud va a pasar. ¿Cuántos pueden tomar esa palabra? Es momentáneo, pero en ese momento voy a aprender. Pero en ese momento voy a cambiar. Pero en ese momento voy a determinarme ser diferente. Pero en ese momento voy a ver la gloria de Dios. Pablo lo dijo de esa forma: esta leve tribulación momentánea, ¿sabes qué? En vez de dejarme tirado, en vez de dejarme apartado, en vez de dejarme en una cama, en vez de dejarme en depresión, en soledad, ¿sabes lo que va a hacer? Porque así lo declaro, va a producir en mí un más eterno peso de gloria. Dios se va a glorificar en esta crisis. Lo tercero que Dios quiere que aprendamos en las crisis es que Dios se mueve en las crisis. Vamos a ir a Salmos 91. Tranquilo que este va a ser el último versículo que voy a llevarte a leer. Pero qué bueno saber que la palabra respalda lo que atravesamos. Salmo 91, versículo 15. Dios mismo nos dice: me invocarás y les responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Me invocará y yo le responderé. Yo estaré con él en la crisis, lo rescataré y lo honraré. Qué glorioso es saber que no pasamos nuestras crisis solos. Cuando estamos en un periodo de crisis o de desierto, no estamos solos. Y también quiero decirte esto y grabátelo en la mente, porque a veces batallamos con cosas que no tienen sentido. Las crisis, los desiertos no son del diablo, no son tierra del diablo. ¿Cómo estás? En un momento horrible me estoy metiendo en el campo enemigo, en esta crisis de soledad. No. El desierto no le pertenece al enemigo. La palabra de Dios nos muestra, por ejemplo, que cuando Moisés estuvo lejos, cuando Moisés estuvo en medio del desierto, ¿qué pasó? Dios lo dejó tirado y le dijo: ¿sabes qué? Tu desierto, tu problema, un gusto, nos vemos cuando salgas. No.
La palabra nos muestra que Dios se presentó en una zarza en medio del desierto de Moisés y le dijo: ¿qué te parece si el desierto se termina? Hablemos. No fue solo Oseas. La palabra en Oseas dice: yo le voy a llevar al desierto para hablarle a su corazón. Dios comienza muchas crisis o problemas en nuestra vida, o permite problemas en nuestra vida para trabajar en nosotros y con nosotros. Dios estuvo en el desierto también con Elías. También va a estar en tu desierto. Pero cuidado esto, Dios está en nuestro desierto, pero no va a decidir por mí. Dios puede estar en mi desierto, pero no va a determinar cuándo termina el desierto. Dios puede estar en mi desierto, pero no va a tomar las decisiones que yo debo tomar. Él me va a acompañar. La palabra dice: yo te voy a responder, yo voy a poder rescatarte, yo voy a honrarte, pero en ninguna parte dice: yo voy a decidir, yo voy a trabajar lo que vos tenés que trabajar, yo voy a procesar lo que... No, lo que vos tenés que procesar en vos. Dios está con vos, aún en medio de tu crisis. ¿Y a mí de qué me sirve saber que Dios está conmigo? Que cuando sientas que esa crisis está a punto de arrastrarlo todo, de reventarlo todo y de doblegarlo todo, vas a poder alzar tus ojos a los cielos y saber que de dónde viene tu socorro. Mi socorro viene de Jehová. Vas a poder detenerte en medio de la crisis y decir: ¿por qué estoy peleando con mis fuerzas? ¿Por qué lo estoy peleando a mi forma? ¿Por qué estoy intentando? Y vas a poder meterte en el desierto y decir: Dios, si estás acá en medio de mi crisis, Dios, si estás acá en medio de mi desierto, podés mostrarme y revelarme qué es lo que necesito aprender, qué es lo que tiene que trabajarse en mí, qué cadena se tiene que cortar, qué costumbre, qué hábito debo terminar en mi vida, qué debo hacer para resolverla. Y Dios te dice: te voy a responder. Te voy a mostrar la salida, te voy a mostrar el plan de escape, porque es mi voluntad. Yo quiero acompañarte aún en medio de estos procesos de crecimiento personal. Entonces Dios entra y hace así. No, Dios entra y nos abre los ojos. Dios entra y abre nuestro corazón. Dios entra y nos demuestra y nos muestra qué cosas necesitan ser expuestas a su gloria, qué cosas necesitan cambiar, qué actitudes se tienen que terminar. Y Dios nos ayuda a crecer. No estás solo en tu desierto. Dios está con vos. Y Él va a rescatarte. Él va a ayudarte. No es su plan abandonarte. Nadie con Dios muere en el desierto. Dice la palabra de Dios que aún Jesús, cuando tuvo hambre, envió ángeles al desierto para darle alimento. Nadie muere, así que no te vuelvas parte, del club de los desérticos. 4. La crisis no debe ser un lugar de soledad y aislamiento. En medio de nuestra crisis, la tendencia que tenemos, quizás vos no sos de ese tipo de persona, pero la gran mayoría de los mortales, tenemos la tendencia, una vez que estamos en crisis, es de aislarnos. Es más, me pasa como líder de mis amados, preciosos, densos discípulos, que no hace falta que me lo revele carne, o sea, el espíritu, ni que venga un ángel a decirme: tu discípulo está en crisis. Lo sé cuando mi discípulo comienza a aislarse. De repente da bomba de humo, ¿viste? Y desaparece. Le empiezo a preguntar: ¿cómo estás? Bien. Y se escabulle como rata. Y ahí digo: ahí está el desierto. Ahí está la crisis, ahí está aislado, ahí está solo. Buscamos la soledad y vamos a analizarnos qué oveja lastimada o herida puede sanarse sola. Pero somos los únicos que creemos que si nos aislamos y nos quedamos solos nos vamos mágicamente a recomponer. No, Gaby, lo que necesito es un tiempo para mí, para estar yo conmigo y Dios. Nos metemos a Dios como si usáramos ese tiempo para estar con Dios. Flor de caradura mentiroso que somos, ¿no? Necesito estar un tiempo con el Señor, apartados de todo, para buscarle a Él y que Él haga lo que tenga que hacer. Moraleja, me voy a morir deshidratado y de hambre, ¿no? Las moscas van a empezar a revolotear porque estoy podrido por dentro hasta que alguien venga y me rescate. ¿Por qué nos aislamos? De hecho, Jesús en un momento hablando en la palabra de Dios, hace una reflexión donde dice: ¿qué pasa cuando una oveja se pierde?
¿La dejo sola? No. Voy a tener que dejar a las 99 que están juntitas e ir a buscar esa salamina que está sola. Porque alejados de mí, dice la palabra del Señor. Mira cómo te sabes el versículo, pero bien cómo nos alejamos, ¿no? No nos aislemos en medio de la crisis, sino busquemos contención, busquemos compañía, busquemos consuelo, busquemos pasar tiempo. Quizás no hace falta que vengas y le cuentes el detalle a tu líder, el detalle a tu pastor. Mamá, yo te voy a contar, lo que pasa es que estoy en crisis por esto, y te voy a contar. Había una vez, quizás no, pero puedo acercarme a mi autoridad y decirle, la estoy pasando mal, estoy luchando, tengo luchas en mi mente, luchas en mi corazón. La cantidad de veces que me acerqué en humildad a mi autoridad y le dije, estoy pasando por luchas. ¿Saben cuál fue la respuesta de mi autoridad? ¡Qué asco, Gabriela! ¡Oh, qué vergonzoso! ¡Nunca! La respuesta fue, lo sé, ya el Espíritu me lo había dicho, estoy orando por vos, estoy intercediendo por vos. En este caso casi siempre hablo con mi mamá, hija, estoy orando por vos. ¿Querés que hablemos? ¿Querés que oremos juntos? ¿Hay algo que pueda hacer para acompañarte? No puedo superar tu crisis, pero puedo acompañarte. Y si te caes, puedo levantarte. Y si te falta fuerzas, puedo darte fuerzas. Y si estás desorientado, puedo acomodarte un poquito los patitos a sopapo. Pero vas a salir de este desierto. No nos aislemos en medio de una crisis, en medio de un problema. Si tu matrimonio está en crisis, no te aísles, no juegues a hacer el matrimonio fatal. Acércate a tus autoridades, estamos en crisis, necesitamos ayuda. Si estás en una crisis económica, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria. Acércate a gente que te bendiga. Vamos a estar orando, necesitamos una bendición, una dirección, una puerta. Estoy en crisis. Gaby, eso me cuesta. Claro que nos cuesta, nuestro orgullo, nuestro ego nos cuesta. Pero cuando sabemos que Dios preparó esto, que es comunidad, que es iglesia, para levantarnos los unos a los otros, sostenernos los unos a los otros. Y cuando nos damos cuenta que hay más personas dispuestas a levantar nuestros brazos que a tirar piedras, ¿sabes qué fácil que va a ser salir de las situaciones? Y si lleva esfuerzo, por lo menos lo hacemos acompañados. 4, aprendamos, seamos maduros y humildes. No nos aislemos en las crisis. Y último punto, no evalúes o puntúes tu vida en un tiempo de crisis. Y esto cuesta. ¿Por qué? ¿Cómo estás? Luchado. ¿Cómo estás? Hasta las manos. ¿Cómo viene tu vida? Mejor ni te digo. Esas son las respuestas que me dan a mí. ¿Cómo estás? Mejor no preguntes. No te va a bendecir la respuesta. Mi vida es una porquería. ¿Cómo está tu matrimonio? Matrimonio, le dicen ahora. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Cómo está tu economía? ¿La qué? ¿Cómo están las deudas? Me pregunta. No nos puntuemos o no evaluemos nuestra vida. No definamos nuestra vida. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy fácil estar en crisis y ser negativos. Es muy fácil estar en crisis y tirarnos para abajo. Es muy fácil, perdón que lo diga de esta forma, y sé que no es la correcta en terminología, pero es fácil de entender. Es muy fácil estar en crisis y volvernos personas depresivas. No es lo correcto porque depresión no es esto, pero para que podamos entendernos, personas bajoneadas. Y muchas veces pensamos que esta crisis nos define. Si estamos pasando por un periodo de economía malo, entonces nuestra economía es una porquería. Mi papá tenía una frase toda nuestra infancia, toda la infancia, absolutamente toda, la infancia, la adolescencia. Nos ha irritado con Ezequiel, hemos hecho chistes ya de adulto con Ezequiel, nos dábamos la misma respuesta. Papá, ¿cómo estás? No tengo un cobre. Esa frase, no tengo un cobre, nos ha perseguido a mí. La otra frase, esto, qué horrible, pero hemos vencido, Ezequiel, hemos vencido. Papá, ¿podemos comprar algo? Y era a principio de mes, te decía, sí, compra ahora, porque el mes es largo. Ay, entonces, papi, ¿podemos salir a comer? No, chicos, salir a comer no, porque el mes es largo.
qué garrón, qué bronca. Y fue nuestra realidad. Y si quizás le preguntaba a mi viejo en ese momento, papi, ¿cómo es nuestra economía? Uy, palabra difícil para un cristiano, ¿eh? Palabra difícil para un pastor, economía. Y yo me analizo mi vida, y si me hubieras preguntado a mí, Gaby, ¿cómo va a ser tu economía? Yo la hubiera visto toda mi vida y visionado a través de los ojos de mi crisis. Y te hubiera dicho, Gabriela es una persona que toda la vida va a tener luchas económicas. ¿Por qué? Porque fue la crisis que conocí muchas veces a lo largo de mi vida. Quizás vos no, porque en este lugar solamente, como dijo Lucas, congrega gente pudiente, ¿no? Gente que vacaciona internacionalmente. Así, ¿no? Pero también lo he escuchado en mis discípulos, el decir, ¿cómo está tu vida amorosa? Y en medio de su crisis te van a decir, yo soy el tipo de persona que me voy a morir solo. Frase, ¿la has escuchado o no, Micaela? Yo voy a ser el tío o la tía copada porque jamás voy a conocer a mis hijos, porque no los voy a tener, nadie me va a querer. ¿De verdad, mi amor? Hay personas que le preguntas, ¿cómo está tu salud? Y te dicen, y mira, ya tengo esta enfermedad, así que solo oremos para que no empeore. Reales, hermanos, conversaciones de vida y reales con las personas. ¿Cómo está tu santidad? Y mira, a mí siempre me cuesta, así que voy a hacer, siempre soy el desastre del grupo, siempre soy el dejado atrás, siempre soy el que la embarra, siempre soy el que queda última. ¿Por qué evaluamos nuestra vida a través de una crisis? Porque esa crisis va a definir tu futuro. Loco de mí, yo, aunque así como me ven, no era buena estudiante en el secundario. Sé que les sorprende. No estudiaba en el secundario. Cállate la boca. No era buena estudiante, no estudiaba. Es más, vamos a sincerarnos. Capaz vos decís, Gaby, yo tampoco. Yo creo que a muchos de ustedes les he ganado por deporte. No solo me he llevado materias, he repetido 3 veces cuarto año, he dejado el colegio casi 3, 4 años y he terminado en mis 20 largos. El secundario casi por fuerza obligatoria. Por fuerza obligatoria. Y lo terminé. Así que abandoné el colegio, me fui a trabajar. Mi papá teniendo la charla conmigo y yo diciéndole, ¿sabe qué? El colegio no es para mí, papi, yo quiero plata. Mi papá diciéndome, listo, lo entiendo. Papá en ese momento tenía un local, así que yo pensé que él me iba a dejar a cargo del local. Y me imaginaba tomando mate, viste, horario de 8 a 5, tomando mate sentada en el local, rascándome con la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Y no pasó eso. Mi papá dijo, hija amada, lo respeto. Mañana mismo vas a Avellaneda, vas a buscar un trabajo, yo te acompaño. Y cuando busques un trabajo que sea bien de 12 horas, para que te acuerdes de esta decisión. Moraleja, trabajando en Avellaneda 12 horas y decía, papá, me duelen las piernas. Y así es la vida de una persona que no tiene estudios. Papá, me duele la espalda. Y eso pasa cuando no terminas el colegio. Papá, no llego a fin de mes. Bienvenida a la vida de no tenemos un cobre. Papá, el mes va a ser largo, Gabriela, el mes va a ser largo. Y nunca, viste, tipo, yo me quejaba y me decía, y bueno, esta es tu realidad. Si vos me decías, Gaby, ¿alguna vez en tu vida te imaginás como buena estudiante? Yo te iba a decir, nunca, jamás. Pasaron los años y hoy soy buena estudiante. Es una locura. Fue la influencia de Funky. Antes de Funky ya era buena estudiante. Me metí en el seminario y promedios muy altos. Siempre he intentado apuntar a 9, 10 en el semi. Cuando estudié en misión igual, cuando hice la carrera de asesora de imagen lo mismo, 10. En la carrera que estoy haciendo actualmente lo mismo, promedios altos. Entonces si me preguntabas en ese momento te iba a decir, mi vida siempre, el estudio no es para mí. Y vuelvo a este último punto, no te definas en medio de la crisis. Mira un poquito para atrás y fíjate de cuántas cosas Dios te sacó. Todo lo que cambió en tu vida. Yo decía que no iba a tener hijos. Pasaron cosas y acá estamos, hermano, a 3 meses.
no te definas en tu crisis. Ata tu boca. Y si aunque estás en medio de una crisis, no digas entonces, porque ahora estoy teniendo una crisis en mi matrimonio y mi matrimonio va a ser un fracaso. Esto leve tribulación momentánea. Porque estoy pasando un tiempo de escasez en mi casa, entonces siempre vamos a ser pobres. Leve tribulación momentánea. Me cuesta mi vida espiritual, soy inconstante. Leve tribulación momentánea. El Señor me decía, hablales de la crisis, pero no les hables de los trucos mágicos. Dales una cuota de realidad, que van a poder salir de esas crisis como hombres y mujeres, enfrentándolas con el carácter de Cristo. Ponete en pie donde estás, porque creo que hay cosas que tenemos que evaluar. No sé cómo enfrentaste las crisis el año pasado, quizás tuviste crisis en tu ministerio y dijiste, ¿sabe qué? El ministerio se terminó acá. ¿Sabe qué, pastor? Que sirva a tu abuela. Está muerta, resucitala y que sirva a ella. Yo no voy a servir. Tuviste crisis en casa y estuviste tentado de largar tu casa. Tuviste crisis en la salud, en el trabajo, en lo económico. No sé qué malas decisiones hemos tomado hasta hoy, pero quizás podemos hacer de hoy un tiempo distinto. Nunca más voy a renunciar en medio de una crisis. Nunca más voy a abandonar en medio de una prueba. Nunca más voy a jugar con Dios. Apagamos las luces. Hace un tiempo atrás, en mi vida estaba en medio de una crisis muy fuerte y se me ocurrió decirle al Señor o pensarlo siquiera en mi mente. No se lo dije a nadie, solo lo pensé en mi mente y dije, ya no quiero ministrar más. Estaba en el teclado y dije, hoy es mi última reunión. Yo no ministro más. Y el Espíritu Santo me habló y fue la única vez que escuché la voz de Dios audible diciéndome lo siguiente: si bajás de esta plataforma no volvés a subir. Voy a levantar a otros, pero nunca te voy a levantar a vos. Hermanos, me pegué las manos a las teclas, al piso, a la plataforma, al micrófono, pensando que podía jugar con Dios, diciéndole, ahora dejo todo y después lo levanto, ahora suelto todo, total capaz. Y Dios no actúa así. Porque Dios no se relaciona así con... Dios quiere hijos maduros, no niños que hagan pataletas vergonzosas. Y si quizás hemos tomado determinaciones hasta hoy de decir, estoy en crisis, suelto todo. Estoy en un problema, más sí, largo a la familia. Ay, algo me rompió el corazón, sí, muéranse ahí, todos ahí. Dios te dice, basta, es tiempo de crecer y de madurar. Lo que te entregué ni siquiera es tuyo, es mío. ¿Cómo vas a soltar tan rápido algo que te entregué? Así que no sé quizás qué cosas te sentiste tentado de soltar porque estabas en crisis. Quizás soltar tu economía, tu dependencia de Dios, tu ministerio, tu salud, tu familia. No tengo idea qué es. ¿Qué decisión mala estuviste tomando o qué decisión mala estabas a punto de tomar? Y Dios te dice, basta, supera la crisis, porque vas a poder hacerlo. Yo estoy en medio de esto. Esta crisis te está madurando, te está procesando. Vas a salir victorioso, no como una persona que se rinde y que suelta todo. No vas a ser conocido como un cobarde, como una cobarde, sino como aquella persona que sale triunfante del desierto diciendo, ahora sí comienza mi tiempo de gloria, tal y como Jesús. Ahora sí voy a ver el favor de Dios en mi vida. Poné tu mano en tu corazón. Señor, en esta noche tú nos hablas. Y no podemos remediar las malas decisiones que hemos tomado en el pasado, pero sí podemos arrepentirnos por ellas. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos decidido con sabiduría y hemos quizás decidido dejarlo todo, o hemos buscado el camino fácil. Quizás nos hemos aislado, quizás hemos buscado la soledad, quizás escapamos del consejo. Quizás pensábamos que
Vos ya te habías olvidado, nos tenías a un costado, no sé qué, Señor, pero perdónanos porque no reaccionamos como hijos e hijas tuyas. No reaccionamos de forma honrosa. Perdóname, Señor, por haber tomado con ligereza lo que tú me habías entregado. Perdóname, Señor, por mi inmadurez. Pero ya no soy niño, ya no soy niña. A partir de hoy, Señor, quiero enfrentar las crisis como un hijo, como una hija, como una mujer, como un hombre de Dios. Quiero hacerle frente a mis adversidades, aprender de ellas y levantarme victorioso, victoriosa. Hoy te pido, Señor, una cuota de favor sobre cada una de las vidas de mis hermanos, Señor. Extiende tu misericordia. Si están en desierto, si están en crisis, te pido, Señor, háblales en medio del desierto, que puedan volver a ponerse en pie, que puedan sacudirse la vergüenza, el desánimo, la queja, el lamento, la tristeza, la soledad, la depresión, que puedan sacudirse y llenarse, Señor, de ti, de tu fuerza, de tu dirección, de tu poder, de tu gozo, que puedan encontrar en ti la salida y la respuesta para este momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús declaro, Señor, que ya no seremos niños, sino que hemos crecido, hemos madurado, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, gracias por estar en medio acompañándonos. Gracias por estar acompañándonos. Y si tenés una crisis puntual en este tiempo, ¿por qué no usas este momento para decirle al Señor y entregársela? Señor, mira, tengo este problema. Tengo esto que está trayendo peso a mi corazón. Dios, estoy en medio de una crisis ministerial, estoy en medio de una crisis de identidad, estoy en medio de una crisis matrimonial, estoy en medio de una crisis económica, estoy en medio de una crisis de salud, estoy en medio de una crisis, Señor, no sé, aún de estudios. Señor, estoy en una crisis de duda. Ayúdame, Señor, ayúdame, no escapo. Quiero enfrentarla con tu ayuda, quiero superarlo con tu ayuda. Dame la respuesta, dame la salida, dame la solución. Señor, quiero permanecer firme, quiero permanecer de forma honrosa, honrada, Señor. No soy de los que retroceden, sino soy, Señor, de los que avanzan y conquistan. Mamá, papá, si tu crisis la ves en tus hijos, decile, Señor, yo te los presento a ti. Herencia de Jehová son y a ti te pertenecen. En el nombre de Jesús, tuyo, Señor. Tú peleas mis batallas. Tú te levantas, Señor, siendo vencedor. En el nombre de Jesús, en este tiempo veré tu gloria, veré tu poder, veré tus maravillas. Quizás tenemos que hacer una oración no lastimosa, sino sincera. Señor, estamos perdidos y desorientados en este desierto. Guíanos para salir victoriosos. Bueno.